una noche espectacular para estar de Ateneo. ¿Qué otra cosa se puede hacer con este frío más que estar en un Ateneo? Así que buenísimo. Hoy vamos a hablar, este es nuestro cuarto Ateneo del año. Y vamos a tener dos charlas acerca de dieta baja en carbohidratos y el riesgo cardiovascular, la relación entre esto, que va a estar a cargo del doctor Ariel Kraselnik y la doctora Silvina Cuartas, que va a hacer presentación de casos clínicos. El doctor Ariel Kraselnik es cardiólogo especializado en nutrición basada en plantas, lípidos y especializado en lípidos y en cardiometabolismo. Y la doctora Silvina Cuartas es médica pediatra, experta en lípidos y secretaria de la Sociedad Argentina de Lípidos, así que con mucha actividad en la sociedad, así que conocida por todos. Así que, bueno, les dejo todo el tiempo para sus charlas y estamos acá atentos. Bueno, aprovecho mientras voy compartiendo para agradecer la invitación a la sociedad, a Silvina, que armamos la propuesta, y bueno, a todos por conectarse esta noche de frío. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema tan interesante, tan de moda, ¿no? Que son las dietas bajas en carbohidratos y alguna evidencia emergente acerca del riesgo cardiovascular, sobre todo en el largo plazo, que es donde falta más evidencia. Las dietas bajas en carbohidratos eh, a veces parecen nuevas, pero no son nuevas, existen hace mucho tiempo. Ya si nosotros vemos de este Banting, que no es el mismo que inventó la insulina, es otro Banting, ¿sí? Ya en un documento de mediados del siglo XIX hablaba que esta dieta baja en carbohidratos servía para bajar de peso. Y de hecho, a principios del siglo XX, las dietas recomendadas para la diabetes, en 1919, eran dietas bajas en carbohidratos, que tenían menos de 50 gramos, podían llegar a tener cero, y en porcentaje eran menores al 10%, o sea, eran muy bajas en carbohidratos que se podrían considerar incluso cetogénicas, de eso vamos a hablar dentro de un momento. O sea, no es algo que es nuevo. Después, si saltamos unos años, esto es lo que capaz nosotros estamos más familiarizados, sobre todo las personas que tienen más de 40, o 50 o incluso 60 años, que seguramente han experimentado el boom de esto, de las dietas Atkins, tanto en la década del 70 como el renacimiento en la década de los 90. Y hoy tenemos, bueno, alguna comunicación un tanto más, menos científica, pero más a tono con lo que son las redes sociales, que hoy hay mucho más ruido. Antes capaz no había tanto ruido mediático o en redes sociales porque no existían. Y hoy tenemos muchos mensajes contradictorios y que suelen no estar basados en la evidencia, pero las dietas bajas en carbohidratos tienen su lugar y su evidencia que ahora vamos a repasar brevemente. Más allá de que algunos personajes las tomen hacia un lado claramente no basado en evidencia. ¿Qué son las dietas bajas en carbohidratos? Bueno, para que tengan sentido bioquímico, deben ser, y estas son definiciones un poquito más estandarizadas que debemos hacer, porque vamos a ver que hay mucha heterogeneidad en las definiciones de dieta y es algo que ocurre en general en nutrición. Son dietas que las podemos definir como menos de 26% de la energía total. Para una dieta estandarizada en 2000 kilocalorías serían unos 130 gramos de carbohidratos. Vamos a ver que estas definiciones van a variar. Y para que sea cetogénica, que ahora vamos a ver qué es exactamente, que son dietas muy bajas en carbohidratos, son menores al 10% o menos de 20 a 50 gramos al día. Como les comentaba recién, el problema de los estudios es que hay mucha heterogeneidad en las definiciones y muchas veces tenemos que hacer la diferencia entre dietas bajas en carbohidratos, que pueden ser algo más bajas en carbohidratos que una dieta, entre comillas, normal o estándar, con una dieta cetogénica, que son dietas muy bajas en carbohidratos, altas en grasas y bajas o moderadas en proteínas. Recordemos esas características de las dietas cetogénicas. No solamente los carbohidratos, pero bajar mucho los gramos de carbohidratos al día es una condición indispensable para entrar en cetosis, ¿sí? Porque más de 50 gramos o en algunas personas más de 20 ya son suficientes para evitar el desarrollo de cetosis. Recordemos que las proteínas
algunos aminoácidos son glucogénicos y pueden favorecer la gluconeogénesis hepática y reducir la cetosis. Para que haya citosis tiene que haber muy bajos niveles de insulina y tiene que haber sustratos que vienen de las grasas para hacer cuerpos cetónicos. ¿Eh? El concepto de la cetosis, un brevísimo repaso bioquímico. Cuando nosotros tenemos una dieta muy baja en carbohidratos o incluso cuando se hace ayuno prolongado, que obviamente no se ingieren carbohidratos porque no se ingiere ningún nutriente, se reduce la glucemia, se reduce la insulina y se entra en un estado metabólico pasadas ciertas horas cuando se consumen los depósitos de glucógeno hepáticos, que el hígado comienza a sintetizar cuerpos cetónicos que atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden llegar al sistema nervioso central. Y además, los otros órganos, por ejemplo el corazón, el músculo esquelético, pueden empezar a funcionar en base a estos cuerpos cetónicos que se oxidan y sirven para obtener energía, ¿no? Y esto es así en la medida en que mantengamos baja disponibilidad de carbohidratos, como vimos, bajos niveles de insulina, que esto se puede ocurrir con dietas bajas en carbohidratos y también bajas en proteínas. Recordemos que las proteínas tienen un efecto estimulante de la insulina y tiene que haber alta disponibilidad de grasas. ¿Sí? Esto también puede ocurrir en ayuno porque al haber bajos niveles de insulina ocurren procesos de lipólisis, ¿no? Hay aumento de los ácidos grasos libres circulantes. ¿Qué aspectos positivos podemos ver? ¿Sí? Esto de acá vamos a verlo medio rápido para que haya espacio para preguntas y el desarrollo de casos, así que vamos a verlo más así como ítems. Las dietas bajas en carbohidratos son efectivas para el descenso de peso. En un contexto de casi 70% de obesidad y sobrepeso, no cabe duda de que la gente va a mirar hacia este lado, porque el descenso de peso es una meta muy importante, no solo por efectos de salud, sino por cuestiones estéticas, sociales y demás. Se asocian a un mejor control glucémico en diabetes. Esto es un efecto lógico de las dietas bajas en carbohidratos porque hacen que fluctúe menos la glucemia y hay un mejor control glucémico, hay mayor tiempo en rango de glucemia, lo cual no es nada sorprendente. Se asocian también a una reducción de los triglicéridos plasmáticos y a un aumento del colesterol HDL. Esto sabemos que hoy no es una meta terapéutica, ¿sí? Y evidencia un poco más preliminar o que todavía no está tan estudiado, tan definida, es que hay evidencia, sobre todo en estudios más de ciencia básica o estudios más pequeños, ensayos clínicos, de neuro y cardioprotección de los cuerpos cetónicos asociados a algunos mecanismos símil ayuno, por ejemplo, activación de las vías de la AMPK o de las sirtuinas o de aceleración de procesos de autofagia, pero bueno, todo eso un poquito más... todavía falta para que tenga una traducción realmente en eventos clínicos. Como les decía, la ADA, la American Diabetes Association, nos dice en su documento de nutrición que, ay, perdón, ahí está. Que en estados de resistencia a la insulina, siendo el paradigma más avanzado de la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la reducción al menos moderada de carbohidratos es una estrategia posible y con buenos resultados para el descenso de peso y control glucémico. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos los estudios en los que esto se basa, ensayos clínicos sobre todo, se solapa mucho la restricción de carbohidratos con la restricción calórica, ¿eh? Y esto también, acá podemos ver que muchas veces vienen de la mano la restricción calórica con la restricción de carbohidratos y lógicamente con la restricción calórica y pérdida de peso mejora el perfil metabólico, se reduce la adiposopatía, se restaura la sensibilidad a la insulina. ¿Eh? Entonces es importante diferenciarlos. Un metaanálisis del año 2021, perdón, una revisión sistemática, no se hizo metaanálisis porque los estudios eran muy heterogéneos, evaluó 15 ensayos clínicos, 13 de ellos aleatorizados, y llegó a la conclusión de que no es claro el beneficio de la restricción de carbohidratos sobre la restricción calórica. Recordemos, como les decía recién, que muchas veces en los estudios no se pueden diferenciar el efecto de la restricción calórica de la restricción de los carbohidratos. Esto, analizando este trabajo, que ahora no vamos a tener tiempo para verlo, pero hay algunos trabajos que son muy interesantes de ver, donde se ve muy claramente esto. El beneficio, sin dudas, de las dietas bajas en carbohidratos es que nos hacen comer menos comida que sabemos que es negativa para la salud.
Bebidas azucaradas, postres, helados, golosinas, galletitas, todo eso es alto en azúcares y almidones y lógicamente se va a asociar a beneficios a la salud. Ahora vamos a ver algunos aspectos negativos de la dieta baja en carbohidratos y vamos a desarrollar los que están en negrita. Primero, como cualquier dieta, mientras más restrictiva es, más difícil es adherir. Las dietas cetogénicas son particularmente complicadas porque es muy difícil mantener un estado de cetosis. Hay algo que se llama keto flu, que es como un estado pseudo-gripal que ocurre cuando se hace este switch metabólico que algunas personas experimentan, que también digamos, mina la adherencia. Y vamos a desarrollar el elevado porcentaje de grasas saturadas que suele haber en estas dietas, que lleva a un aumento de lipoproteínas heterogénicas, resistencia a la insulina, y efectos desfavorables en la microbiota intestinal por bajo contenido de fibra, que no debería pasar, pero suele pasar, ¿sí? Y otros efectos negativos en la microbiota intestinal que no vamos a llegar a desarrollar hoy. Dietas bajas en carbohidratos se asocian, y esto sí vamos a desarrollar, a mayor mortalidad y eventos cardiovasculares. Pueden tener un alto costo económico y son poco sustentables y sostenibles. Vamos a desarrollar estas dos cositas que están en negrita. Definir la alimentación por su contenido de carbohidratos no nos dice demasiado, sino decir nada de cuán saludable es esa alimentación. ¿Sí? Ambas de estas dos dietas son bajas en carbohidratos y no tienen nada que ver su perfil nutricional y su impacto en la salud. Tenemos que tener en cuenta eso. Es un concepto, definir las dietas por su composición de macronutrientes hoy es un concepto muy desactualizado y eso es un consenso entre las personas que más estudian nutrición y los mayores referentes. ¿Sí? Las dietas bajas en carbohidratos suelen ser, como vimos, perdón, vuelo para atrás, suelen ser más tirando a esto que a esto, ¿no? Según, no sé si me pueden contar en los comentarios sus experiencias y eso, pero en general la gente tiende a comer mucho de esto y pocas plantas, y tiende a incrementar mucho sus grasas saturadas, ¿sí? De cadena larga, ácido palmítico, ácido mirístico, que sabemos que tiene una correlación muy casi perfecta con los niveles de colesterol LDL. A mayor consumo de ácidos grasos saturados, mayor concentración de LDL en el plasma. Tal es así que se puede calcular mediante ecuaciones. Ansel Keys lo hizo hace más de 50 años con el consumo de fibra, de grasas poli y monoinsaturadas, grasas saturadas y colesterol, se puede predecir casi a la perfección, en ensayos muy controlados, la variación en el perfil lipídico. Y veamos que, por ejemplo, cuando reemplazamos grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, cada 5% de reemplazo isocalórico, 5% de energía hablamos, se puede reducir el colesterol LDL en promedio 10 miligramos por decilitro, que es bastante poderoso eso, y ApoB 5 miligramos por decilitro. La sustitución por otros nutrientes lleva a reducciones menores, y también del colesterol no HDL. No solamente el efecto negativo de los ácidos grasos saturados es en el perfil lipídico, es decir, aumentar las lipoproteínas heterogénicas, sino también tiene otros efectos negativos. Acá simplemente les menciono la resistencia a la insulina. Este es un ensayo, una revisión, perdón, sistemática con metaanálisis de más de 100 ensayos clínicos muy controlados, donde se llega a la conclusión que los ácidos grasos saturados inducen resistencia a la insulina y que reemplazarlos por grasas insaturadas mejora la sensibilidad a la insulina, tal que cada 5% de energía que se sustituye de grasas saturadas por insaturadas, se puede lograr una reducción promedio de 0,1% de hemoglobina glicosilada, que como vemos puede ser muy significativo. Pensemos solamente en este cambio. Los ácidos grasos saturados, comparados con las grasas poliinsaturadas e incluso con los carbohidratos, tienen efectos negativos metabólicos relacionados a la resistencia a la insulina, por ejemplo, en la acumulación de grasa intrahepática. Este es un ensayo clínico, que se los pongo de ejemplo, en pacientes con obesidad, que se le dieron una dieta isocalórica, mismas calorías, alta en grasas poliinsaturadas y otra alta en grasas saturadas, y en 10 semanas se vio que las grasas saturadas otra vez me quedó la flechita al revés, perdón. El grupo de grasas saturadas subió su contenido de grasa intrahepática, esto está al revés la flechita, pensé que lo había cambiado, pero no. Y el grupo de grasas poliinsaturadas redujo su contenido de grasa intrahepática y esto fue independiente del descenso de peso. Y además mejoraron su perfil lipídico y su insulina basal. Y estos hallazgos están replicados en otros trabajos publicados en la revista de Diabetes Care, que si vemos los títulos son muy contundentes. Pero bien.
¿Qué pasa en el largo plazo a nivel cardiovascular? Ya vimos que en algunos subrogantes, como resistencia a la insulina, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, parece tener efectos que pueden ser negativos. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Cuando sustituimos carbohidratos, estos son los análisis que se hacen en estudios prospectivos epidemiológicos, se llaman análisis de sustitución isocalórica. Es una herramienta en estudios epidemiológicos para hacer como si las personas reemplazaran un nutriente por otro. Y cuando tenemos metaanálisis de estos estudios, podemos ver que reemplazar carbohidratos por proteínas o grasas de origen animal se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, en este caso por cualquier causa, pero reemplazar los mismos carbohidratos por las mismas proteínas y grasas, pero de origen vegetal, se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa. O sea, son efectos divergentes para los mismos nutrientes. Esto nos hace entender que analizar las dietas por los macronutrientes es muy incompleto. ¿Sí? Porque el origen a dónde está la matriz alimentaria de esos macronutrientes es muy importante. Y este es un estudio que yo siempre muestro porque me parece muy, muy notable. Tenemos otros estudios que nos dicen que comer menos carbohidratos y sustituirlos por más grasas saturadas, sobre todo de origen animal, como carnes, lácteos y demás, es negativo para la salud en el largo plazo. Acá les pongo simplemente algunos títulos para que se vean. Después los pueden si quieren buscar, pero más o menos llegan a las mismas conclusiones. Pero sí me gustaría desarrollar este, que es uno de los últimos que salió a este respecto, salió en el 2024, el año pasado, y es la asociación de dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa con el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular. Es de la corte de UK Biobank, que nos está dando muchísima información, una corte británica de más de 400.000 personas, no sé si tiene incluso más de 500.000. La exposición en este caso fue personas que comían dietas bajas en carbohidratos definidas como menos de 100 gramos al día, recordemos que este es un estudio observacional, o menos de 25% de energía, e incluyó un subgrupo de dietas muy bajas en carbohidratos, very low carb, que eran menos de 50, compatible con definición de dietas cetogénicas, y se lo comparó contra las personas que no comían dietas bajas en carbohidratos. Lo que se vio es que las personas que adherían a dietas más bajas en carbohidratos tuvieron un riesgo de más del doble de eventos cardiovasculares mayores, de eventos cardiovasculares combinados. Esto es las personas que tenían al menos dos cuestionarios a lo largo del seguimiento, y esto es las que tenían al menos uno, que eran mucho más N, por eso se pone en análisis diferenciado. Vemos un 30% más de riesgo de eventos cardiovasculares combinados, ajustado por los principales covariables. Y en el perfil lipídico, acá está expresado en milimoles por litro, podemos ver en el LDL que las dietas bajas en carbohidratos tenían mayores niveles promedio de LDL, con diferencias estadísticamente significativas, y de ApoB y de no HDL, pero en promedio no parecen muy significativas, ¿no? Vemos que son 0,2 milimoles por litro, esto hay que multiplicarlo por 39 para pasarlo a miligramos por decilitro, pero no eran diferencias muy importantes. Ahora, la diferencia en promedio, acá lo vemos más claro, es muy pequeña. Pero en este estudio, por eso lo traigo, se evaluó en un subgrupo de personas un score de riesgo poligénico para desarrollar hipercolesterolemia. Y en las personas con alto score poligénico, la dieta baja en carbohidratos les voló el colesterol LDL en promedio, llegando a valores mucho más altos, ¿sí? Una dieta baja en carbohidratos en estos pacientes se asoció con un riesgo mucho mayor de desarrollar hipercolesterolemia severa. Y en cuanto al análisis de eventos, las personas que tenían el LDL, como es lógico, como ya esperábamos, el LDL más elevado, de 190 miligramos por decilitro más, y seguían dietas bajas en carbohidratos, tuvieron un hazard ratio, perdón, mucho más alto de eventos. Miren, de más de 6 el hazard ratio, es un riesgo más de 6 veces mayor. Esto acá podemos ver que el colesterol LDL fue un modificador muy importante del efecto en estos grupos. Esto, obviamente, hay mucha variabilidad interindividual. Esto nos explica, eso score poligénico toma distintos genes, distintos polimorfismos en genes involucrados en el metabolismo lipídico y podemos entender por qué hay tanta
variabilidad en la respuesta ante la dieta. Yo a mis pacientes a veces les digo, vos le das a 1000 personas la misma dieta y van a tener todos un colesterol diferente. Eso es porque hay tantos genes involucrados que hay mucha variabilidad interindividual. Acá en este estudio, que evalúa específicamente una dieta cetogénica en mujeres jóvenes y sanas, podemos ver en rojo la variabilidad. Fíjense cómo que es la dieta baja en carbohidratos, son los niveles de colesterol. Cada rayita es un individuo. Podemos ver cómo este subió, este subió, este subió, pero hay algunos que casi que ni se mueve. En promedio el efecto es muy alto, ¿sí? Pero hay algunos individuos que tienen una respuesta muy exagerada y otros no tanto. La variabilidad interindividual, ¿no? Y ya para lo último que les quería compartir es algo que estuvo haciendo mucho ruido en los que estamos en este mundillo de la alimentación y la nutrición basada en evidencia y demás, que es el concepto del Lean Mass Hyperresponder, o sea, los hiperrespondedores de masa magra, que son un subgrupo de personas delgadas, físicamente activas, en general jóvenes, que tienen, ante una dieta cetogénica, suben mucho su colesterol LDL, más de 190, o sea, severamente, pero tienen el colesterol HDL también muy elevado y los triglicéridos bastante bajos, por debajo de 70 miligramos por decilitro. Un grupo de investigación postula que en este contexto metabólico de los hiperrespondedores de masa magra, este LDL elevado es expresión de una adaptación metabólica relacionada al metabolismo energético y que ellos postulan que no sería aterogénico o que no se asociaría a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Hasta hoy, hasta hace unos meses, de hecho, esto era una hipótesis que no tenía un sustento en evidencia científica, era una hipótesis. Pero hace poquito se publicó un trabajo, acá quedó una cita que no es esta, es del 2024, del 2025, perdón, se publicó hace muy poquito este estudio con un título muy polémico que dice, la placa produce placa, pero ApoB no, y evaluó datos longitudinales de una cohorte de hiperrespondedores de masa magra, 100 participantes. Es muy difícil juntar a estas personas porque son muy raras. Son personas que tienen, para resumirlo, todo bien, salvo que tienen un colesterol LDL muy alto, pero son físicamente activos, no tienen hipertensión arterial, tienen triglicéridos súper bajos, tienen niveles normales de glucemia, son físicamente activos. Bueno, ¿cuál es el tema? Este grupo de investigación juntó a estas 100 personas, les hizo un score de calcio coronario al inicio y al año, y lo que vieron es que hubo progresión de placa, que ahora vamos a ver, pero esta progresión de placa no se asoció a los niveles de ApoB. Y ellos dicen, bueno, y sí se asoció a las personas que tenían placa al inicio, sí desarrollaron más placa al final. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ApoB no se asocia a placa y la presencia de placa basal se asocia a mayor progresión de placa al año, cual es una interpretación un tanto rara, teniendo en cuenta que estamos manejándonos, si nosotros tenemos a nivel poblacional la correlación de ApoB con progresión de placa no calcificada, que era un endpoint primario especificado, el keto CT de este estudio estaba acá. ¿Sí? No hay, piensen que el LDL promedio era de 220 y pico miligramos por decilitro. Estamos todos en un espectro tan alto que en 100 personas y con un seguimiento de un año no va a haber contraste en la exposición. Estamos comparando alto contra muy alto y es lógico que se vea esto, porque estamos en este espectro de la nube de puntos, ¿no? Pero sí hubo un incremento muy importante de la placa, ¿sí? Que fue muy llamativo, de unos 18 milímetros de mercurio, milímetros cúbicos, perdón, en cuanto al volumen de la placa no calcificada, lo cual en personas sanas, solo con el LDL alto, es una progresión muy elevada y que nos pone, esta fue la progresión media del volumen de la placa no calcificada, nos pone a esta cohorte como una cohorte de alto riesgo cardiovascular. Fíjense que en otros estudios, por ejemplo el Paradigm y otros estudios, las personas que tenían alto riesgo cardiovascular, altos triglicéridos o alto riesgo cardiovascular, tenían progresión mucho más baja de la placa no calcificada que las que tenía el keto CTA. ¿eh?
Es muy llamativo, dado que la hipótesis de estas personas era que estas personas, la hipótesis de los investigadores era que estas personas tenían el colesterol LDL muy alto, pero que su riesgo cardiovascular era bajo. ¿Sí? Yo no, digamos, si quieren leer un poquito más de esto, yo hice un artículo que lo desarrollo un poquito más, se lo dejo acá con el QR porque es largo, porque además hubo todo un circo comunicativo en Twitter, a mí me dio bastante vergüenza ajena cómo se manejaron los investigadores, fue todo muy de la dinámica de redes sociales, muy poco profesional, no reportaron el punto final primario preespecificado, bueno, fue todo un circo bastante interesante que si quieren leerlo se los dejo por ahí. Entonces, para cerrar, las dietas bajas en carbos son una herramienta reconocida y útil en el manejo de condiciones cardiometabólicas como obesidad, resistencia a insulina y diabetes. Se pueden aplicar, pero se sostienen recomendaciones de alimentación saludable, que les insto a leer el consenso de prevención cardiovascular de la SAC, donde yo coordiné ese capítulo y está bastante desarrollado todo. Limitar colesterol y grasas saturadas, reemplazarlas por grasas poli y monoinsaturadas. Asegurar ingesta adecuada de fibra y de alimentos de origen vegetal. Tengamos en cuenta que hay gran variabilidad interindividual en respuesta al perfil lipídico. Y a largo plazo, lo que sabemos es que dietas que reemplazan carbohidratos por grasas y proteínas de origen animal se asocian con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto probablemente esté mediado, al menos en parte, por el aumento de grasas saturadas y reducción de fibra y fitoquímicos. Y evidencia reciente, como las que les mostré, refuerza el riesgo heterogénico de una alimentación baja en carbohidratos. Esto lo podemos pensar, para resumir, así. Dietas bajas en carbos, si son así, altas en grasas saturadas, en proteína animal, bajas en fibra, en fitoquímicos, aumentan las lipoproteínas heterogénicas, con gran variabilidad interindividual, como ya vimos, y en estudios observacionales se asocian a mayor riesgo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Bueno, esto era mi parte que les quería compartir. Les agradezco la atención y bueno, continuamos ahora con algunos casitos. Muchas gracias, Ariel. ¿Te puedo hacer una pregunta que me quedó, después igual ampliamos un poco, pero estos pacientes que eran delgados, que los nombraste como sanos, ¿por qué hacían dieta cetogénica o dieta baja en hidratos? ¿Por El hábito motivo por lo que sí, hacían, o fue eh, para el estudio? no, ya hacían la dieta cetogénica antes. No fue una intervención. Por eso también es engañoso que se llame Keto CTA Trial, porque no fue un trial, fue un estudio observacional. Ajá. Pero ya Personas hacían que ellos. habían como elección de vida cumplían esa dieta. Sí, y una ¿Así es? condición era que tuvieran un registro de un colesterol LDL normal previo a empezar la dieta cetogénica para descartar que no tuvieran hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. Una Eso familiar. fue un requisito de admisión del estudio. Ujú. Perdón que estoy un poquito rápido, pero sé que tenemos también para No, presentar no, otras no, cositas. muy interesante. Bueno, Ahí dejo de compartir. le damos lugar entonces a Silvina para que presente los casos clínicos y después abrimos la discusión. Bueno, gracias Ariel por tu presentación. Bueno, espero que estos casos puedan ser complementarios y amplíen la discusión. Un poco la idea era presentar casos clínicos de la práctica cotidiana donde el consumo de una dieta baja en hidratos de carbono implique un mayor riesgo cardiovascular o ponga en riesgo la salud cardiovascular del paciente. Bueno, entonces empezamos con un caso de la práctica cotidiana, una paciente de 13 años que consulta por un colesterol de 228, con un LDL de 145, con un HDL de 165 y un índice de masa de 27. Bueno, dentro de la práctica, buscar los antecedentes familiares. La mamá me refiere que el papá había tenido un descenso de peso de 7 kilos y que ella había tenido un descenso de 5 kilos y qué pensaba, cuál era mi opinión respecto al consumo de dieta cetogénica, que ellos habían comenzado, ay, que no quiere pasar, a poner en práctica una dieta cetogénica.
O sea, la consulta de los adultos es a razón de la chiquita con sobrepeso. Bueno, entonces el papá un descenso de 7 kilos, consulta mi opinión, y el papá refiere que él pesaba 100 kilos, que gracias a una dieta cetogénica con bajo consumo de hidratos de carbono logró bajar sus 7 kilos. Él tenía antecedentes cardiovasculares importantes, venía medicado con artovastatina, pero lo dejó por dolores musculares que le complicaban su trabajo, que era mecánico. Entonces decidió dejar la medicación y empezar una dieta cetogénica. Bueno, después de empezarla, presenta una elevación del colesterol total de 216, un LDL de 147 en primera instancia y al cabo de 6 meses un LDL de 184, con aumento del índice de Castelli y con empeoramiento de la relación colesterol LDL-HDL. Bueno, dentro de sus antecedentes tenía antecedentes importantes con un padre fallecido por un infarto agudo de miocardio a los 52 años y un abuelo también fallecido por infarto agudo de miocardio a los 59 años y un hermano infartado a los 41 años que sobrevivió y que no había sobrevivido. Y él, como factores de riesgo, una LPA de 132 y una ApoB de 133. Entonces, un poco el caso es para plantear cuando una dieta cetogénica, autoadministrada, sin supervisión, puede poner en riesgo la salud cardiovascular del paciente, lo que le llevó a dejar un tratamiento adecuado que tenía. Bueno, posteriormente a eso, bueno, nuestra función de pediatras de detectar, prevenir y derivar. El paciente fue derivado a su cardiólogo, empezó una dieta cardioprotectora con bajo índice glucémico, con frutas, con verduras, con grasas monosaturadas, poliinsaturadas y comenzó la medicación con atorvastatina a 10 miligramos y ezetimibe. Este fue el último perfil lipídico del mes pasado con un LDL de 81 que aún resta para llegar a la meta terapéutica. Ese es el primer caso que quería comentar, que es una dieta baja en carbohidratos que pone en riesgo la salud cardiovascular a punto de partida de una consulta pediátrica. Y también destacar la importancia de realizar la cascada vertical en búsqueda de antecedentes, donde por ahí nuestra intervención puede ser importante. Bueno, el segundo caso es un adolescente que es derivado por el pediatra previo llamado telefónico. Es un paciente de 14 años con un peso actual de 54 y una estatura de 1,63, con un índice de masa de 20, y él me refiere, bueno, mando a este paciente que es una probable hipercolesterolemia familiar. Bueno, estos son los primeros análisis iniciales que me manda la mamá antes de la consulta. Bueno, con un colesterol muy elevado, un LDL de 301, un HDL de 314 y al cabo de un tiempo disminuye los valores aunque persisten altos. Bueno, cuando arrancamos la consulta, lo primero que le consulto es qué había sucedido entre un laboratorio y otro, cuál había sido la consulta. Entonces, la mamá me cuenta que el paciente había iniciado una dieta baja en carbohidratos que era similar a una que ella estaba realizando, que le preguntó si él la podía realizar y la mamá le dijo que sí. Tenía estudios anteriores que eran estos, que yo se los solicité, con un colesterol de 205, un LDL de 133 en los meses anteriores. Pero el paciente tenía un sobrepeso importante, con un índice de masa de 29,3, había tenido dificultades en la escuela, sufrió bullying por ese motivo e incluso tuvo que realizar un cambio de colegio. Entonces, aplica esta dieta baja en hidrato de carbono en forma extrema, empieza a obtener resultados, logra un descenso de peso de 78 kilos a 54 kilos y modifica su índice de masa corporal de 29,3 a 20.
Bueno, entonces en el perfil lipídico podemos reflejar los estudios, los laboratorios anteriores que coinciden con su sobrepeso, con un colesterol ligeramente alto, un LDL limítrofe, un HDL también ligeramente elevado. Y la marcada respuesta a la dieta baja en hidratos de carbono, con un descenso importante de 24 kilos en 9 meses, desde septiembre del 2024 hasta la actualidad. Y acá en la curva se puede ver el marcado descenso de peso que había tenido el adolescente. Bueno, lo que también quería remarcar es en este momento, en enero, el pediatra interviene, le dice que ya no puede bajar más de peso, realizan una consulta con una nutricionista. El chiquito era muy resistente a incorporar hidratos de carbono porque estaba conforme después de todo lo vivido con ese peso que había logrado, y entonces empiezan a trabajar con él y empiezan a introducir hidratos de carbono complejos, con fibra, con semillas, con avena, y al cabo de 4 meses de la incorporación de los hidratos de carbono complejos, los frutos secos, logra un descenso de 72%, de 72 miligramos del colesterol total, 86 miligramos por decilitro del LDL y descenso del no HDL. Bueno, y quiero remarcar este caso en función de su mamá, porque la mamá también me comenta que a ella le sucedió algo parecido en su metabolismo. Ella fue la que inició la dieta, empezó con un proyecto, le vamos a poner S, que tiene un nombre en redes sociales, que hacen talleres, consejos en mujeres, dirigido a mujeres para bajar de peso, y hacen un acompañamiento en redes. Entonces, ella estaba por cumplir 50 años, se enganchó con este mecanismo y empezó a bajar de peso. Y el adolescente, como vio que su mamá estaba en eso, se sumó, pero sin supervisión médica. Entonces, empieza en abril con un perfil lipídico normal. Este es el perfil de inicio de la mamá, y luego de aplicar la dieta, registra un colesterol de 275 y un LDL de 185 con un HDL de 209 y una glucemia ligeramente elevada. Ella hasta el momento con esa dieta logró bajar 8,5 kilos. Bueno, entonces quería remarcar, digamos, las características de que son dietas extendidas en el tiempo, sin acompañamiento, con ayunos prolongados, con bajo consumo de hidratos de carbono, con moderada cantidad de proteínas, donde hay un alto consumo de grasas saturadas, que sería un error de ejecución, así como decía Ariel, bueno, deben incorporarse grasas monoinsaturadas, insaturadas, grasas saludables, fibra. Bajo consumo de verduras y frutas, bueno, con estimulación de la gluconeogénesis y el ayuno que genera lipólisis. Bueno, quería comentar que un poco enganchando con lo que antes se había mencionado, un trabajo publicado en 2022, hace poco tiempo por Norwich, donde ve que algunas personas, excepcionalmente luego de consumir una dieta baja en hidratos de carbono, presentan aumentos excepcionales del LDL, como decía Ariel, con HDLs altos y triglicéridos bajos. Puntualmente esta es la publicación de un caso de un paciente que por una enfermedad de base empezó esta dieta y logró elevar el LDL de 95 a 545, con un HDL mayor de 100 y un triglicéridos de 40. Entonces, el fenotipo emergente, aunque hay mucha variabilidad individual, hay personas que responden de este modo. Y la definición de hiperrespondedor, como serían estos casos que comenté, el de la mamá y el del hijo, son personas que experimentan un aumento pronunciado de LDL ante una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas, y precisamente en el adolescente se ve el aumento de más del 50% del LDL, con un LDL que supera los 190, el HDL normal o superior elevado, y un LDL inferior a 80. Entonces tenemos el caso de la mamá,
su colesterol muy elevado, sus triglicéridos bajos, su HDL normal, y en el caso del paciente, su LDL que se eleva más del 50%, también con un HDL que no se modificó y triglicéridos bajos. Bueno, y un poco repasar los mecanismos, que un poco Ariel ya lo explicó, pero los mecanismos, 4 mecanismos que se postulan como hipótesis para esta elevación sería la degradación de VLDL que libera triglicéridos que posteriormente se transforman en LDL para ser como fuente de energía, el aumento del sustrato, que es a través de la formación de cuerpos cetónicos, el aumento de producción de acetil-CoA que va a la formación de colesterol, el aumento de grasas saturadas que disminuye la expresión de los receptores de LDL y los bajos niveles de insulina que también disminuyen los receptores, la expresión de los receptores, y todo eso o en conjunto, todos esos mecanismos contribuyen a la elevación del LDL y del colesterol. Sería como el ejemplo. Y un último caso es un adolescente de 17 años que es derivada también por su pediatra por una hipercolesterolemia muy marcada, 316 y 203 con un HDL de 100, y en otro control 444 con un LDL de 370. Bueno, esto también teníamos el registro de un descenso de peso por parte del adolescente, hija única, tenía un tío abuelo materno que sufrió un infarto a los 51 años con antecedentes de poliquistosis renal. Bueno, se estudiaron sus riñones, se investigaron, los papás no tenían antecedentes, los abuelos no tenían antecedentes. Se pidió un estudio anterior, tenía un estudio previo normal, y acá vemos el descenso de peso marcado que tuvo desde junio del 2024 con 16 años a diciembre con 17 del 2024, bajó un total de 8 kilos, ¿no? Sí, 8 kilos en 6 meses. Y modificó el índice de masa corporal de 24 a 20,40. Acá puede verse el descenso que tuvo. Tenía una menorrea de 7 meses y refería a un cansancio muy marcado. Adjuntaba la personalidad de autoexigente, de estresarse con las pruebas escolares, de ser muy exigente con su imagen. Bueno, esta paciente tuvo un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria. En función del marcado descenso de peso, requirió una internación de 25 días en un lugar específico. Actualmente fue dada de alta hace unos pocos días, recibe Pediasure en forma diaria, está actualmente en tratamiento psicológico y de recuperación nutricional, pero cumple los criterios de hiperrespondedor de masa magra, igual no solo es baja de hidrato de carbono, sino también de aporte calórico total, y también elevó su LDL por encima del 50%, con un LDL más de 90, un HDL mayor de 60 y triglicéridos por debajo de 80. Y los artículos también vinculan esta función hiperrespondedora que estaría inversamente relacionado con el índice de masa corporal y con la relación triglicérido-HDL baja, ¿no? Que bueno, esta paciente lo tiene muy bajita y también tiene ese descenso del índice de masa corporal. Bueno, recordar que los casos de trastorno de conducta alimentaria o anorexia nerviosa son pacientes donde la propia conducta estimula comportamientos tendientes a bajar de peso, el aporte calórico total, pero también un aporte de los hidratos de carbono, y que registran una prevalencia de colesterol alto entre un 37 y 76%. Bueno, en este último caso, ya como para terminar, la baja ingesta y el bajo aporte de energía hacen que la función tiroidea disminuya lo más posible, disminuye el metabolismo basal, aumenta la actividad de la CETP, aumenta el colesterol esterificado y por esa razón disminuye la expresión de los receptores hepáticos. A su vez, como baja mucho la insulina, aumenta la lipólisis y aumenta la gluconeogénesis.
Entonces, para finalizar, la intención de la presentación de los casos es que las dietas tan estrictas requieren supervisión médica con asesoramiento nutricional al implementarlo, que se debe tener especial cuidado y detectar si existe una dislipemia primaria o familiar que incrementa el riesgo cardiovascular, la importancia de reemplazar las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, evitar los alimentos procesados y embutidos, y implementar dietas más moderadas, escoger buenas fuentes de hidratos de carbono complejos, incorporar fibra como principal fuente de hidratos de carbono, verduras, frutas y legumbres, para también evitar el deterioro de la microbiota intestinal. Así que bueno, eso es todo. Gracias, Silvina. Muchas gracias por las presentaciones, excelentes. Walter preguntaba por ahí, no sé si querés preguntarlo vos, Walter, si había relación entre las dietas, este tipo de dietas y reacción inflamatoria leve. Hay un trabajo que se hizo en el 19 o en el 2020, me parece, del grupo de Kevin Hall, que es un investigador que ha estudiado mucho la parte de obesidad y en el último tiempo ultraprocesados, que hace, bueno, ahora ya no, porque ya no trabaja en el NIH, pero hacía estudios de unidad metabólica. Hizo un estudio que comparó una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, basada en alimentos de origen animal, contra una dieta basada en plantas, ambas sin ultraprocesados. O sea, dieta, lo que le dicen los que hacen keto, una clean keto, ¿no? Como una dieta keto sin ultraprocesados y demás. Y en ese estudio, o sea, después hay otros estudios que miden la PCR, pero el que se me viene a la cabeza es ese, y notaron dentro de los mismos individuos un aumento que fue bastante, fue como el 30% de la PCR ultrasensible en corto tiempo, duró 2 semanas ese estudio, y comparado con el otro grupo todavía más. Yo creo que va a depender de la composición de la dieta. No solamente, no sé si hay un efecto intrínseco de la que sea baja en carbohidratos, sino de qué, como decía Silvina recién y como comentaba yo al principio, de qué alimentos. Cuando vos tenés los scores de dietas antiinflamatorias, sí, vas a ver que todo lo que es, por ejemplo, carnes rojas, procesadas y lácteos son proinflamatorios. Esos son estudios que analizan el impacto de alimentos individuales en distintos biomarcadores de inflamación, 6 puntualmente. TNF-alfa, IL-1, IL-6, PCR ultrasensible y demás. Y los que son antiinflamatorios son los componentes centrales de una dieta cardiosaludable, vegetales, frutas, legumbres. Entonces, es lógico pensar que va a tener un impacto negativo en marcadores de inflamación sistémica, pero capaz eso se puede ver, digamos, modulado, porque si el tipo baja mucho de peso, reduce su masa grasa visceral, recupera sensibilidad a la insulina por ese motivo, hay que ver el impacto global que va a tener en su salud, porque todas esas cosas vienen juntas. No es el alimento puntual como en un estudio que es isocalórico, o sea, el tipo seguramente, y seguramente va a tener otros hábitos saludables en un individuo libre. Va a aumentar su actividad física, etcétera. No sé si Silvina, si te Mm. parece bien o si No, querés por ahí agregar algo. lo que quería remarcar con respecto a un global, ¿no? Que bueno, en estos casos puntuales que yo presenté, la dieta no fue la adecuada, pero como decía Ariel, en otros pacientes con sobrepeso marcado, insulinoresistencia, puede resultar si está bien implementada, con una supervisión adecuada, y que bueno, justo estos pacientes fueron autoadministrados sin supervisión, con antecedentes previos, por ahí de patologías previas. Que bueno, un poco estar atentos a todo, y que a veces cuando viene un LDL o un HDL muy elevado, enseguida, bueno, pensamos, por supuesto, descartar una primaria, pero también, bueno, ver todo lo que está atrás, y que bueno, que no es que este Ateneo puntual es en contra de la dieta baja en carbohidratos, sino que no es para todos los pacientes, y que en algunos pacientes puede incrementar el riesgo cardiovascular. Principalmente eso creo como resumen. No sé si hay alguna otra pregunta. Nosotros tenemos experiencia en dietas cetogénicas desde la pediatría que no son totalmente comparables porque se usan para casos muy severos de chicos epilépticos, ¿no? Es como era el uso clásico de la dieta cetogénica. Eh,
y la verdad es que tenemos efectos metabólicos en un grupo de pacientes. Por supuesto, siempre descartamos antecedentes familiares, etcétera, pero hay un grupo de pacientes que responde distinto con las dietas cetogénicas y lo que vemos es que la mayoría aumentan el perfil lipídico, empeora el perfil lipídico al comienzo, después mejoran, pero se mantienen siempre más elevados que cuando iniciaron, ¿sí? Y hay algunos que mm, permanecen con LDLs más altos. Estamos tratando pacientes que son muy graves, que tienen una epilepsia que no respondió a ningún tratamiento y entonces, bueno, riesgo-beneficio, uno sigue con esas dietas. Y en el tiempo, hemos ido modulando las dietas y prácticamente se usa muy poca dieta grasa saturada porque estos chicos muchas veces están la mayoría de las veces los nenes chicos son... eh, Después van pasando a otro tipo de dietas, pero cuando son chicos están con fórmulas que tienen grasa larga, grasa vegetal, y se los modula también con TCM, y igual siguen teniendo dislipidemia. Así que no estoy absolutamente segura de que el cuco sea solamente la grasa saturada, obvio que es peor. Pero digo, estas dietas que tienen una alta concentración de grasa, que se escapan un poco de las dietas habituales y eso, eh, quizás tengan un problema per se, ¿no? No sea solamente el comer grasa vacuna o cualquiera de las Igual, que... más allá de la variación individual de un paciente al otro, esos cuatro mecanismos que yo expliqué al final, que son hipotéticos para postular el aumento del LDL, se ponen en juego. O sea, si uno come bajo hidrato de carbono, tiene baja insulina. Si uno usa la energía a través de los triglicéridos, si a eso le suma grasa saturada, disminuye la expresión de los receptores y hay mayor producción de acetil-CoA. O sea que eso está en juego y esa es la explicación también de por qué sube. Después hay que Claro, combinar otras cosas y ahí está la intervención de esto, no bajar el aporte calórico, de agregar hidratos de carbono complejos, en general eso, pero el mecanismo real existe. Creo que claro. hay un comentario de Pablo, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel y Silvina. Muy claro todo. Dos o tres comentarios cortitos. Con respecto a la inflamación, lo comentaba Walter, los pacientes del Keto Trial tenían todos PCR menor a 2. O sea que esto explicaría que la progresión de la aterosclerosis es independiente, en este caso, de la inflamación medida por PCR. Todos esos pacientes tenían PCR baja, o sea que no tenían eh, inflamación per se, por lo menos explicada por PCR. Lo otro interesante es que este mismo grupo de Nick Norwich hizo el Oreo Trial o el Oreo Keto, donde la misma persona, uno de los coautores, que hace la keto y le sube el LDL por encima de 400, empieza a comer Oreo y el LDL le baja y lo compara con el efecto de una estatina. Eh, Imagínense que esto está publicado, o sea, está publicado en una revista indexada en PubMed. Eso es el Oreo Cookie Trial. Y por último, sumado a lo que explicaba Silvina de los mecanismos, hay dos mecanismos que tienen quizá una evidencia sustancial en estos Lean Mass Hyperresponders. Uno es una publicación reciente donde estos pacientes muy delgados tendrían una sobreexpresión de ABCG5, o sea que hiperabsorberían colesterol, disminuye la expresión de LDL en el receptor hepático y ese sería uno de los mecanismos. Eso está en base al análisis también del UK Biobank, donde no eran citoesterolémicos porque no eran homocigotos, sino que eran heterocigotos para ABCG5, bajan mucho de peso, sobreexpresan este gen y disminuyen el receptor de LDL. Y el último mecanismo explicable, que es para mí el más fisiológicamente lógico, es que todos sabemos que el LDL es un producto de degradación de la VLDL, o sea, es un producto que termina siendo cuando va en la cadena de la lipoproteína lipasa y termina en LDL. Bueno, hay un 5% de LDL que se produce directamente del hígado, que no es producto de degradación, que viene directamente del hígado. En estos pacientes, ese 5% podría llegar hasta un 50%, en el sentido que no tiene sustrato el hígado
de triglicéridos de ácidos grasos, y lo que harían ese hígado es generar LDL directamente sin pasar por VLDL, IDL y terminar en LDL, sino que directamente ese hígado produce lo que es la VLDL2, que es muy parecido a una LDL. Entonces, Nivel cuando directo. uno mide LDL, está midiendo VLDL2 pequeña y densa, producto hepático directo. Esto es muy, pero muy interesante porque, como bien dijo Ariel y recalca Silvina, son pacientes que a priori no tienen inflamación, HDL alto, delgados, triglicéridos bajos, pero tienen progresión de placa. No son pacientes de bajo riesgo, sino todo lo contrario. Y cuando uno compara con cortes donde progresaron la placa y midieron la placa en un año, este grupo de pacientes tuvieron la mayor tasa de progresión de placa comparado con cualquier otra corte. Pacientes con IHF, renales crónicos, diabéticos, son pacientes de altísimo riesgo y le tenemos que prestar mucho, pero mucha atención porque, como bien decían hoy, no son poco frecuentes de encontrar en la práctica. Ahora, ¿se Acá los llamaban pacientes con evolución neutra o algo así, dijiste, Ariel? ¿Cómo? Perdón. Que tenían, se los nombraba en el trabajo como neutros, como que la evolución, que eran placas neutras o evolución neutra. El trabajo se comunicó de una Eso es manera como raro. muy desprolija y con muy poca transparencia. Y eso, a ver, a mi criterio, esto ya es a título personal, pero a mi criterio, como son personas para los que estamos capaz más atentos a las cuestiones del mundo nutrición en redes sociales y qué sé yo, son gente que tiene un muy alto perfil, que hacen declaraciones que son como bastante Los polémicas y conoces. tienen mucha prensa. Entonces, claro, el problema cuando vos haces eso es que cuando sacás algo, la gente te va a mirar con lupa todo lo que hagas. Y efectivamente, lo primero que uno hace es, bueno, vamos a ver el protocolo, ¿qué registraron? ¿Sí? ¿Qué iban a medir? Y lo que ellos registraron era que iban a medir progresión de placa no calcificada como endpoint primario. En el paper no comunican el endpoint primario preespecificado, y esto está en Jack, lo cual es bastante grave de parte de la revisión por pares y el comité editorial, a mi criterio. Ellos reportan que ApoB no se asocia a la progresión de placa. Como vimos, para mí eso es un error de interpretación porque vos estás agarrando personas que están todos en un espectro muy alto. Están comparando alto contra muy alto. El LDL promedio era de alrededor de 230 miligramos por decilitro. Y vos estás comparando el tipo que tiene 200 contra el que tiene 280 en un año. Por ahí no vas a ver diferencias en 100 personas. Por ahí no vas a encontrar una diferencia estadísticamente significativa, lo cual es lógico. A mí me llama la atención que se haya publicado como está. Me parece que habla mal de la calidad de los arbitrajes, honestamente. Y bueno, y después todo yo le digo el circo porque fue literalmente en redes sociales, me dio, desde lo que uno que trata de hacer las cosas más o menos seriamente y tener una comunicación con un tono científico, me pareció lamentable, la verdad. Más allá de los hallazgos, que uno puede decir, discutirlos, son interesantes, hacerle críticas al trabajo, fue lamentable la comunicación. Y sí. Melina está queriendo hacer algún comentario. Sí, gracias Maribel. Justo conectado con Maribel, yo tuve justo un tema con un caso similar y me contacté con Johns Hopkins porque ellos tienen una base de datos enorme de Agatston y Atkins modificada y keto para patologías tumorales, porque también se usa en onco, En en tumores oncología. Sí. sólidos. Y ellos tenían la experiencia de, bueno, dale atorvastatina o dale rosuvastatina 10, y con eso hubo casi una respuesta paradojal. Creo que es de las pocas respuestas paradojales que vi, pero el LDL subió más, ya estaba en LDL de 400, como estamos diciendo. Y como la dieta keto, en este caso era muy prolija, muy profunda, con ketocal, con todos esos productos que hacen, como decía un poco Ariel, una entrada de grasa enorme y mantenía proteínas bajas y los hidratos eran alrededor de 15 gramos, era cetosis con Una cetonuria y con cetogénica, cetonemia. cetogénica, sí. Exacto, una cetogénica pura
lo que se me ocurrió era, y por eso conectado con Maribé, era probar ese timibe. Mi duda era si probando ese timibe iba a romper la cetosis por algo de la absorción, y lejos de eso se mantuvo la cetosis normal y el LDL volvió de 400 a 70, que era más o menos el basal. O sea, digo, si uno tiene estos casos, una de las opciones, por lo menos que me pasó en la práctica, era usar ese timibe en monoterapia. Finalmente, porque hice dual, combinación, y después saqué la estatina y dejé monoterapia y anduvo bien, como aporte práctico, digamos. Sí, habría que probar. Interesante. Nosotros alguno que otro le pusimos ese timibe, pero no tuvimos, no Esto modificamos fue demasiado el perfil, marcadísimo, no. claro. Pero claro, son chicos muy variables y en alguno puede pasar, como comentaba Pablo, que tenga algo que ver con el ABCG5, G8 y entonces ahí responda. Pasa que, fíjate, lo interesante del estudio que les mostraba de Luke Biobank, ellos hacían algo que nosotros no hacemos en la práctica clínica, que es el score de riesgo poligénico, y por ahí ese paciente tenía, como decía Pablo, algún polimorfismo en el ABCG5 que es sobre la dieta, estaba recontra medio expresado, o en el Nyman Peak, o que es el que nivel ese timibe. Eh, Como que al final en la clínica se traduce también en en probar, en probar. Pasa también con la respuesta a otros, por ejemplo, con el colesterol. El colesterol, vieron que no es un gran determinante del colesterol dietario, el colesterol sérico, pero en algunas personas sí. Y eso, porque hay hiperrespondedores a colesterol, hay hiperabsorbedores de colesterol. Entonces, al final se termina traduciendo en pruebas y errores que, bueno, uno va haciendo con las herramientas que tiene y bueno, importante también la comunicación con el paciente. Creo que los casos que mostró Silvina están buenos porque era gente que había logrado descensos de peso, que se sentía mejor. Entonces, capaz, como decía ella, no es la idea ponerle en contra, decirle, no, esta dieta es un desastre, está todo mal, sino adaptarla, porque se pueden hacer variantes de dietas bajas en carbohidratos que para mí están buenísimas, pero que cumplan las directrices de una alimentación saludable en general, con más fibra, que la gente que no son loquitos que hacen esta dieta, hacen eso. Y tampoco tienen que estar en cetosis continuamente, también se pueden hacer ciclos y hacer momentos con dietas más bajas en carbohidratos, pero incorporando vegetales, frutas de bajo índice glucémico, obviamente frutos secos, alguna legumbre, y eso es bárbaro, porque aparte te evitas toda esa porquería gaseosa, golosina, como que la barrera del carbohidrato muchas veces es una barrera para el consumo de esas cosas, que a veces son carbograsas también. Una factura uno dice que es un carbohidrato, pero tiene un montonazo de grasa y muchas veces tiene incluso grasas trans en las panaderías. Eh, o sea que está bueno no ponerse en contra de la dieta, sobre todo si el paciente tuvo buen resultado con eso. Creo que es un Acá buen hay dos mensaje eso. comentarios del chat. Uno es, bueno, no demonizar algunos alimentos, que serían en este caso los hidratos de carbono, porque también son otro asociados con grasas, grasas saturadas. Y bueno, hay una pregunta que es en relación al ayuno, y bueno, que un poco vos ya lo habías explicado, que es por ahí el ayuno intermitente, la baja ingesta de hidrato de carbono o de calorías hace que entre en cetosis y a partir de ahí se pueden producir los mecanismos que comentábamos. Sí, total. Pero bueno, el ayuno, eso, digamos, si bien tienen algunos mecanismos similares, es como para capaz hablarlo en otro momento, En porque otro acá ya se momento, nos va por un poquito de supuesto, sí, tema, sí. pero es cierto que tiene algunos mecanismos que se solapan. Ese es solapa. Sí, sí. Bueno, ya estamos un poco pasados en el tiempo y se nos pasó el frío ya con tanta grasa en la pantalla. Les agradezco mucho a los disertantes y a todos los que estuvieron participando con el Ateneo de hoy, así que nos vemos la próxima.